Miren, esto es a lo que me refería con todo lo que nos pasó el día de ayer. Miren cómo quedó, estamos al día siguiente de todo lo ocurrido, nuestros zapatos, estamos todos cochinos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Como vieron en el video, les voy a contar cómo me perdí en el Gokta. El día de hoy no les voy a traer un nuevo destino al cual puedan conocer con bajo presupuesto. Básicamente lo que voy a hacer el día de hoy es hacer la continuación del video del domingo anterior, que es sobre mi visita a la Gran Catarata del Gokta en Amazonas. Bueno, vamos a hacer un estilo más o menos como un podcast, story time, como lo quieran llamar, en el cual les voy a estar contando la otra cara de la moneda de lo que no llegaron a ver en el primer video que realicé en el Gokta. Bueno, en el primer video básicamente lo que les quise mostrar era cómo poder llegar hacia el Gokta, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que llevar, cuánto cuestan las entradas y el presupuesto que tienen que tener para hacerlo como mochileros sin ayuda de ningún guía turístico. Hasta ahí todo bien, pero lo que no saben, lo que pasó, fue lo siguiente. Comencemos a recapitular. Eso ocurrió el día viernes, un día viernes. Al día siguiente que llegamos justamente a Chachapoyas, el primer destino que tocaba visitar era el Gokta, porque justamente era lo que más nos llamaba la atención en este viaje. Para los que no sabían quién fue la persona que me grabó, bueno, yo viajé con mi sobrina se llama Jimena, tiene 13 años, ella ya sabe dominar lo que es la cámara y bueno, le dije que me acompañe. En fin, la cosa es que nosotros partimos más o menos 6:30 de la mañana, 7 de la mañana aproximadamente, del terminal terrestre de Chachapoyas, en el cual demoraría más o menos el trayecto 1 hora, a 50 minutos, 1 hora, hasta llegar a Cocachimba o Cocahuayco, bueno, ¿no? Que nos iba a llevar la minivan. Cuando faltaban más o menos 5 o 10 minutos para llegar a Cocahuayco, yo le digo al chofer, le digo, señor, avísenos por favor cuando lleguemos a Cocahuayco para poder bajar ahí, porque esa minivan por lo general se van directos hasta Agua Grande o Jaén y no queríamos pasarnos del paradero. Entonces, lo que ocurrió es que un señor volteó y nos dijo, hola, yo también soy de Lima, ¿ustedes son de Lima? Y nosotros le respondimos, sí, claro, nosotros somos de Lima. Ah, ¿también van al Gokta? Nosotros le dijimos, sí, vamos al Gokta. Y nos dijo, ah, yo también, vamos juntos pues. Yo soy el señor Félix, tengo 54 años, yo me gusta salir de viaje solo, me conozco casi todo el Perú. Bueno, yo lo veíamos una persona confiable, así que accedimos a su compañía, le dijimos, está bien, nos bajamos en Cocahuayco, alquilamos la mototaxi que nos iba a llevar hasta el pueblo de San Pablo. Él nos dijo, vámonos por San Pablo, porque como ustedes sabrán, o bueno, si es que no saben, les cuento. Una vez que tú llegas a Cocahuayco, tienes dos opciones. Una es con la mototaxi que te lleve hasta arriba a San Pablo, al pueblo de San Pablo, o la otra es que la mototaxi te lleve hasta Cocachimba. Si vas por San Pablo, vas a hacer la ruta un poco más larga y vas a terminar llegando primero hacia la primera caída, que es la que está más arriba, obviamente, y desde ahí puedes bajar a ver la segunda caída y regresas por Cocachimba, que ya es de bajada. O la otra es ir por Cocachimba, visitas la segunda caída y luego, que es un poco más tedioso, es subir más arriba todavía y llegar a la primera caída y regresar por San Pablo o por Cocachimba, como quieras. Pero bueno, el señor nos dijo, vámonos por San Pablo porque ahí vamos a aprovechar en ver la primera caída y vamos bajando a la segunda caída y matamos 2 pájaros de un tiro. Bueno, nosotros hay que ser sinceros, buscamos información sobre el lugar, todo, pero no específicamente habíamos visto esa ruta en particular. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Acá les voy contando un poco para que puedan ver quién es la persona que nos llevó y cómo eran los planes que esa persona tenía para poder llevarnos y guiarnos a poder pasar el día conociendo el Gokta. Que nos deje ahí y empezamos en la catarata, bajamos ya toda la catarata y salimos en Cachimba. Continuando con la historia, una vez que tomamos la mototaxi a San Pablo, comenzamos desde allí
nuestra caminata, pero primero tuvimos que pasar por la boletería, ¿no? Que se encuentra ahí en la entrada de San Pablo. Para eso, la persona, digamos la guardaparques, por así decirlo, la persona encargada de vender los boletos, primero nos instruye y nos indica de que tenemos que primero subir más o menos unas 3 horas, nos dijo, para llegar a la primera caída. Una vez llegada la primera caída, podemos ver el mirador y todo, y de ahí bajar, descender durante más o menos 40 minutos, nos dijo, y llegaríamos a la segunda caída. Y de ahí podemos retornar por Cocachimba. Ahora, todo comenzó bien. Caminamos, estuvimos yendo con el señor Félix. El señor Félix, como tenía un poco más de físico, por así decirlo, porque estaba más acostumbrado a ese tipo de aventuras, rutas y caminatas de trekking, él nos llevaba a la delantera. Pero nosotros íbamos atrás, lo alcanzábamos, nos esperaba y así era todo el camino. Nos demoramos al final más o menos 4 horas y media para poder llegar hasta la primera caída, porque realmente cansaba bastante, al menos para mí, que no estoy muy acostumbrado a este tipo de actividades tan arduas de realizar. Además mi sobrina también se cansaba y bueno, en fin, tomábamos paradas en cada sentadero que había por ahí o banquitas, ¿no? La cosa es que, y como obviamente yo tenía que tener la cámara y todo, iba grabando por partes con el celular, con la cámara, todo, la batería se iba gastando y habían pasado, imagínense, salimos 6:30 de la mañana, ya eran como las 2 de la tarde y el celular estaba acabando la batería. Guardé un porcentaje para poder llegar hasta el Ibocta y poder grabarlo para ustedes, para tener todo el material. Yo dije, bueno, lo importante es que me dure la batería hasta llegar a la catarata, por lo menos hasta la primera caída, ¿no? Que es lo más importante, y para que no sea un fake o un fail el video. Y bueno, luego si se acaba la batería, ni modo, no hay forma. Regresamos nada más a hacer chapollas y normal, lo cargo en el hotel. Y así pasó. El celular me duró exactamente hasta la primera caída. Una vez que grabé la primera caída, hice el final del video, todo, mi celular murió. Se acabó totalmente la batería. La batería del celular de mi sobrina estaba en 5% porque también estaba terminando. Decidimos guardarlo en nuestro canguro, en el morral, para poder tenerlo ante cualquier emergencia. Para eso el señor Félix nos dice, chicos, vamos por la segunda caída. Vamos a cortar camino, nos dice. Y nosotros dijimos, cortar camino, pero se supone que tenemos que ir por el camino señalizado. Y él dice, no, yo conozco de la selva, que yo soy un experto, que yo ya conozco de esto. El señor nos hace entrar por un camino que no estaba señalizado, que era literal, era como estar dentro justamente de lo que es la selva, donde no se veía ningún camino ni nada. Teníamos que sortear lo que son los árboles, los arbustos, las ramas, teníamos que con nuestros brazos jalar las ramas, incluso algunas romperlas porque nos podíamos hincar. No había piso, era como que, ¿cómo les explico? Era como una cantidad de hojas que habían caído años tras años y habían hecho como que un piso lleno de hojas, y estaban hojas húmedas, mojadas, así como si fuera un terreno resbaloso, porque obviamente para lloviendo, y justamente la noche anterior había llovido. En una de esas yo y mi sobrina realmente estábamos un poco asustados porque ya habíamos accedido a entrar con el señor ahí y no veíamos ningún camino realmente, seguíamos caminando y no había ningún camino. En una de esas a mi sobrina, a la hora de pisar, se le mete la pierna en un hueco, menos mal que ese hueco, como les digo, el piso era como que de puras hojas mojadas y no era de cemento ni nada, porque si no, realmente estaríamos hablando de otro tipo de consecuencias, de repente alguna fractura en la pierna o algo por el estilo. Así que al final, después de unos 20 minutos, encontramos el camino. Bueno, hasta ahí pasó el primer susto. Está todo bien, pasó el primer susto. Bueno, ya estamos llegando acá, como nos dice el letrero, la catarata del Gocta. La primera catarata, bueno, la primera caída es por el camino de allá, por ahí arriba. Por allá hay un mirador a 120 metros, por este camino de aquí. Y por allá también podemos ir a la segunda caída. Bueno, de aquí donde pudieron ver, ese era el cruce. Ahí estaba justamente, como vieron, el letrero que decía a 2.2 kilómetros hacia abajo se encuentra la segunda caída. Nosotros decidimos tomar ese camino porque era el señalizado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es el camino regular donde los turistas todos
pasan por ahí. Para eso, como les comenté anteriormente, cuando mi sobrina se le metió el pie dentro de las hojas mojadas, se dobló el pie. Entonces fue como que le generó un esguince en el tobillo, por así decirlo, y le dolía mucho y no podía ni siquiera asentar bien la pisada en el suelo. Y ese camino de 2.2 kilómetros para llegar a la segunda caída era una pendiente, era así en caída, en picada. Y encima que había llovido, estaba hecho barro, fango, era un camino rocoso que tenías que bajar, con mucho cuidado, bien despacio, pisando bien, porque una caída o una pisada en falso realmente te ibas hasta abajo porque no había baranda, no había de dónde te puedas agarrar, todo eran puros árboles, entonces teníamos que bajar despacio. Llegó un punto en el que mi sobrina ya no podía sentar el pie nada más porque ya era ni hinchado, producto del doblez que tuvo. Entonces el Señor nos decía, sigan bajando, que ya falta poco para llegar a la caída, que faltará 1 kilómetro nada más. Bueno, nosotros seguimos bajando como pudimos, ella se agarraba de mi hombro para bajar, yo la trataba de agarrar un poco y bajar paso a paso. El Señor seguía bajando a paso rápido porque él estaba más acostumbrado, nosotros nos quedábamos más arriba y seguimos bajando. Lamentablemente nos dio miedo, pero lamentablemente no podíamos retroceder y regresar por el lugar y ya no ir a la segunda caída, porque todo era empinado, imagínense, y regresar nos iba a costar demasiado. Así que ya estábamos ahí, teníamos que continuarla. Para eso llegó un punto en el que seguíamos bajando, porque eran como escaleras empinadas, y bajabas y dabas vueltas. Realmente era como un laberinto y no llegabas a ver absolutamente nada. No veías ninguna catarata, no escuchabas la catarata, no veías ningún camino. Es más, casi ni veías la luz porque todas las ramas de los árboles la tapaban. Y bueno, realmente nos comenzó a dar miedo porque ya para eso eran las 4:30 de la tarde, más o menos. Y seguíamos yendo a un camino con rumbo desconocido. El Señor nos decía, sigan bajando. Más o menos a las 5:30 de la tarde ya no dábamos más porque no veíamos nada, sinceramente. Seguíamos bajando y no encontrábamos nada. Ya deberíamos haber llegado a la caída hace rato. Yo creo que, bueno, lo que pasó, no es que yo crea, sino lo que realmente pasó es lo siguiente. Ese camino sí estaba señalizado hasta cierto punto. Yo, por el miedo, por la preocupación que tenía, no solamente por mí, sino porque yo era el responsable de mi sobrina, que es menor de edad, y si algo malo le pasaba, yo iba a ser el culpable. Entonces, en ese momento no nos dimos cuenta, y por seguirlo el Señor tomó otro rumbo. No sabemos en qué momento el Señor se desvió y nosotros lo seguimos, porque realmente tuvimos que bajar por ese camino, pero llegar a la segunda caída, lo cual nunca llegamos, ni siquiera la escuchamos. ¿Por qué? Porque justamente el señor Félix se desvió por otro lugar que no nos dimos cuenta en qué momento fue, y simplemente lo seguimos, y seguíamos bajando con rumbo desconocido y no encontrábamos nada. Para eso ya mi sobrina ya no daba más, no podía seguir pisando, se sentó en una grada, por así decirlo, pero era una roca, en el cual ella me dijo, llama al número de ahí del ticket que nos brindaron en la entrada, el ticket que pagamos de 15 soles. Entonces yo busqué el ticket y llamé a ese número celular. Bueno, yo no, porque no tenía celular, porque mi celular, como les conté, estaba muerto. Le pedí prestado al señor Félix su celular. Al principio no nos los quería prestar, pero tanta insistencia de nosotros, mi sobrina comenzó a llorar. Ya, nos lo prestó. Llamé a la señora, le dije, mire, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Mi sobrina se ha caído, se ha doblado el pie, no puede caminar. Necesito que alguien nos venga a ayudar porque no puede seguir avanzando. Ya son casi las 6 de la tarde. Y la señora nos dijo, ¿por dónde están? Y le dijimos, estamos como yendo a la segunda catarata, a la segunda caída, pero por Gocachimba. Y le explicamos más o menos dónde estábamos, porque tampoco sabíamos exactamente en qué lugar nos encontrábamos. Y la señora lo que nos dice es, por ahí nunca debieron ir. Eso no es un camino que se debe seguir. Es un camino antiguo que ya nadie lo utiliza. Y le dijimos, pero por favor, puede mandar aunque sea un caballo, un poblador con un caballo que nos rescate y que nos lleve porque mi sobrina no puede avanzar. Y lo que nos respondió la señora es, joven, puedo mandar el caballo, pero no va a llegar hasta donde usted está porque es muy empinado, hasta ahí no llegan los caballos. Tiene que bajar hasta llegar al puente colgante y ahí los va a esperar la caballeriza. ¿Y cuánto falta para el famoso puente colgante? Y dijo, tienen que bajar más o menos 40 minutos hacia abajo para poder llegar ahí.
Créanme que realmente el miedo se apoderaba de nosotros porque mi sobrina no podía caminar, así que lo único que tuvimos que hacer es, yo la tuve que agarrar de la cintura, ella agarrarse de mi hombro y comenzar a bajar paso a paso. Era en pendiente, ella solamente podía usar una pierna prácticamente. Le di un palo de una rama gruesa que había ahí para que se pueda apoyar como haciendo, como si fuera un bastón, por así decirlo, y yo tenía que aguantar todo mi peso más el peso de ella y bajar paso a paso. Ya llegaron las 6:30, las 7 de la noche, seguíamos bajando por toda la pendiente y no encontrábamos ningún puente colgante. Ya se estaba oscureciendo, ya prácticamente ya no había luz, todos los árboles nos tapaban las hojas, ya no sabíamos qué hacer. Sinceramente, por un momento yo ya pensé en lo peor. No le había avisado a mis familiares, a mis padres, dónde me encontraba. Para esa hora yo ya debía estar en el hotel en Chachapoyas, hablando con ellos. No debería haber estado ahí. No le había avisado a mi hermana, que es la mamá de mi sobrina. Nadie sabía de nuestro paradero y eso es algo que me tenía preocupado también. Pensar en mi familia. Por un momento pensé que nos íbamos a quedar a dormir toda la noche ahí en pleno monte del Gocta. Realmente fue algo espeluznante. Seguíamos bajando y no encontrábamos el bendito puente colgante. Y ya la desesperación, minuto a minuto que pasaba, generaba una desesperación en mí y en mi sobrina. Para eso el señor Félix nos decía, sigan bajando, que todo está bien, que ya vamos a llegar, que ya falta poco. Y realmente nos desesperaba el señor, porque el señor fue el culpable de habernos llevado por ahí. Él nunca debió desviarse para cortar camino. Él lo hizo sin saber, porque él tampoco nunca había conocido, nunca había visitado el Gocta. Tomó una ruta desconocida para él también. Y bueno, hasta que más o menos a las 7:30 de la noche dimos con un puente colgante. Y el señor dijo, ahí está el puente colgante. Y nosotros bajamos y ahí estaba efectivamente el puente. Créanme que no teníamos comida, no teníamos celulares, prácticamente. No teníamos agua, tuvimos que tomar agua de un río que había ahí y de las cascadas que había por ahí también. Realmente era horrible. Seguimos, bajamos el puente colgante, lo pasamos el puente colgante, avanzamos como 5 o 10 minutos más, no veíamos a ningún caballo, nada, no escuchábamos nada, hasta que a lo lejos vimos unas linternas y comenzamos a gritar auxilio, auxilio, y era un poblador, el señor Teléforo se llamaba. El señor Teléforo estaba con su caballo, estaba con su prima, que era una señora que no recuerdo el nombre, muy amables ellos, y estaban con una niña. La señora nos dice que no debimos ir por ese camino, que a quién se le ocurrió la idea de ir por ahí. Nosotros le dijimos que al señor Félix. La señora dijo que no debimos haber tomado esa ruta, hubiéramos venido por el camino convencional. Y que a 5 minutos de ahí estaba su casita. Para eso ya eran las 8 de la noche ya. Caminamos hasta su casita, la señora tenía una bodega, humilde la bodega, no había luz en ese lugar, no hay luz en realidad en ese lugar, ni conexión eléctrica. La señora nos vendió un par de gaseosas que le compramos por set y le compramos un par de snacks para comer, porque nos moríamos de hambre y para aumentar un poco de calorías. Para recuperar calorías, mejor dicho, porque ya hemos estado caminando desde las 8 de la mañana, ya casi 12 horas. La señora nos invitó guarapo también, que es una bebida típica, ella con la caña, allá en Amazonas. Y bueno, más o menos nos quedamos hasta las 9 de la noche en su propiedad. Desde allí, el señor Teléforo le iba a llevar a mi sobrina en caballo hasta Cocachimba, porque mi sobrina no podía sentar el pie. Mi sobrina subió encima del caballo, el señor Teléforo iba abajo, pero arreando el caballo con su soga. Y nosotros, yo y el señor Félix, lo íbamos a seguir al caballo hasta llegar a Cocachimba. Para esto yo le pregunto al señor Teléfono, señor, ¿cuánto falta para llegar a Cocachimba? Yo dije, serán 5 o 10 minutos. Y me dijo, uy, joven, falta todavía 1 hora, nos dijo. Y todo es una subidazo, dijo. Cuando me dijo una subida, sinceramente mis piernas ya no daban más, pero no había de otra. Tenía que continuar y tenía que hacerlo para poder llegar a Cocachimba. Ahora hay que hacer una pausa ahí, porque me olvidé comentarles que para eso en la casa de la señora yo le pedí su teléfono celular para que nos preste y poder llamar a mi mamá,
Llamé a mi mamá, le expliqué que nos habíamos perdido, pero que estábamos bien de salud y que más o menos en un lapso de 1 hora, hora y media íbamos a estar llegando a Cocachimba y desde allí pensábamos ir a Chachapoyas de regreso y al hotel. Bueno, continuando con la historia, seguimos al señor teléfono, 1 hora de subida. Para eso el caballo, como sabrán, no se cansa fácilmente. Obviamente el caballo sigue subiendo y subiendo y subiendo y no para. En cambio nosotros sí, porque realmente yo ya estaba cansado, el señor Félix también. Llegamos a un punto en el que yo perdí la vista de mi sobrina, le gritaba, por ratos gritaba Jimena, fuerte, Jimena, gritaba fuerte. Ella me escuchaba por ratos y me decía, Jesús, estoy lejos, me decía. Yo decía, por favor, dile al caballo y al señor teléfono que paren por favor, porque ya no doy más, estoy muy cansado. Y ella me gritaba, no puedo pararlo porque el caballo no quiere pararse. Y la verdad que yo ya no daba para más. Menos mal, lo que tenía era un flash profesional que tengo para mi cámara, que no lo había utilizado para nada porque todo el día había sido justamente de día, entonces para la grabación no lo utilicé y estaba cargado. Entonces decidí prenderlo y utilizarlo y rogar, cruzar los dedos y decirle a Dios que no se apague, por favor, porque literal todo me cubría y no veía ni siquiera la luna. Estaba todo oscuro, no llegaba a ver ni siquiera mis zapatillas. Y si se acababa esa luz del flash, literal, no podía seguir caminando. En eso el señor Félix se sentó porque estaba muy cansado y me dijo, Jesús, continúa y yo te doy el alcance. Bueno, yo seguí continuando. Llegó un punto en el que no lo volví a ver más al señor Félix. Comencé a llamarlo, señor Félix, señor Félix. Comencé a gritar hacia abajo porque se quedó más abajo y no me respondía. Yo seguí mi camino, llamaba Jimena, Jimena hacia arriba. Tampoco me escuchaba mi sobrina, no me escuchaba nadie. Me quedé como media hora solo en la nada, teniendo miedo de que de repente se aparezca un animal ahí, porque tengan en cuenta que es selva, y no saber qué hacer. No tenía comida, no tenía nada, tenía la preocupación de que a mi sobrina le pueda pasar algo con el señor porque era un desconocido, por más que sea un poblador. Y bueno, lo único que hice era, como estaba muy cansado, apagaba mi flash, me sentaba un momento en una roca, descansaba 3 minutos, me ponía a orar, a rezar. Y bueno, luego me paraba, seguía la caminata, prendía mi flash en la calidad más bajita de luz para que pueda durar más la batería. Seguía caminando, no lo encontraba el señor Félix, no lo encontraba mi sobrina, no encontraba a nadie, literal, no había señal. Solamente tenía el celular de mi sobrina que estaba en 2% ya. Pero como no tenía señal no podía llamar a nadie. Hasta que llegó un punto en el cual encontré a mi sobrina con el señor teléfono y con el caballo. El caballo se llamaba Martín. El caballo le había dado la gana de pararse un rato a comer pasto, así que felizmente los pude encontrar. Desde ahí yo le pregunto al señor teléfono, ¿cuánto falta para llegar a Cocachimba? Me dice, 20 minutos más. Y menos mal que los encontré en ese punto, porque desde ahí nomás donde los encontré había un desvío, uno que iba para abajo y otro que iba para arriba. Si yo iba solo, seguramente tomaba el que iba para arriba porque yo veía que las luces de Cocachimba estaban para arriba, pero realmente era para abajo. Y ahí hubiera sido otro problema. Para eso tampoco llegaba el señor Félix, lo habíamos perdido totalmente. Seguimos caminando hasta llegar a Cocachimba. Llegamos ahí a Cocachimba y ya para eso eran las 10:30 de la noche. Para los que no saben, aquí en Perú se decretó la cuarentena, el toque de queda se podría decir, o la inmovilización social para algunas ciudades con restricciones. En este caso, todo lo que es Amazonas comenzaba a partir de las 11 de la noche. Que las personas ya no pueden salir desde ahí, ni pueden utilizar sus carros, ni nada. Para eso, entonces ya eran 10:30 de la noche, yo decidí ir a la comisaría que estaba ahí, a hablar con el comisario. Le dije, señor, mire, nosotros somos limeños, pero estamos de turismo aquí, estamos hospedados en Chachapoyas, tenemos nuestro hotel ahí, nos hemos perdido en el Octa, mírenos, estamos todos sucios, acabamos de llegar, queremos por favor que nos facilite, que nos puedan llevar a Chachapoyas a alguien. Y nos dijo, joven, me encantaría poder ayudarlo, pero no tenemos movilidad policial para poder llevarlo. Y yo le dije, ¿algún taxi nos quedará ayudar? No creo, porque ya es tarde. En eso nos dice, pero pregúntale a un señor que está acá a la vuelta. Le pregunté al señor taxista. Él amablemente nos dijo, sí, yo normal los puedo ayudar, los puedo llevar hasta Chachapoyas, pero el problema está en regresarme. Si yo me regreso y me para la policía a esa hora que no puedo salir, mi carro lo llevan al depósito y me ponen la multa de 6.450 soles, que es como $3.000.
No, perdón, que es como $2000. Y no le conviene, obviamente, no se podía arriesgar. Decidimos hablar con el comandante de la policía o el comisario, para que le pueda dar al señor un salvoconducto, un permiso que por emergencia nos pueda llevar. Pero lamentablemente no nos pudieron apoyar ahí. La única solución que nos daban era que nos hospedemos en algún hospedaje que haya por ahí. Y justamente el señor taxista nos dijo, miren, al frente de mi casa hay un hotel, un hospedaje, donde me comentaron que solamente les queda un cuarto. Justamente en ese momento que estábamos yendo hacia el hospedaje para ver si encontrábamos un cuarto libre, para pasar esas horas nada más, porque al día siguiente a las 7 de la mañana ya nos íbamos a ir nuevamente a Chachapoyas. Justo llegó el señor Félix. No sabemos cómo llegó porque el señor no tenía luz, no tenía linterna ni nada, pero llegó. Y llegó molesto el señor, me dijo, Jesús, que así no es, que yo nunca te abandoné, tú sí me abandonaste, y comenzó a prácticamente alzarme la voz. Yo le dije, señor, yo no le he abandonado, yo lo quise esperar y usted me dijo, continúa tu camino que yo te alcanzo. Y nunca más lo volví a ver. Bueno, fuimos hasta el hospedaje, tocamos la puerta porque ya era tarde, salió el hotelero y nos dijo, miren, solamente nos queda un cuarto nada más, que es doble cama. El hotelero pensaba que el señor Félix era mi papá y nosotros dos, yo y mi sobrina, éramos sus hijos. Entonces nos dijo, miren, el cuarto es doble cama para 2 personas nada más, no sé cómo haríamos. El señor pensando que nos íbamos a hospedar los 3 juntos en un cuarto, porque éramos familia en teoría. Y yo le dije, sí, pero no hay problema, le dije yo al hotelero, porque solamente sería yo y mi sobrina los que dormiríamos uno en cada cama. Y el señor Félix voltea y me dice, no, pero nos podemos acomodar ahí los 3. A lo cual yo digo, no, señor Félix, no es posible, porque usted es una persona desconocida, yo no lo conozco a usted, mi sobrina es menor de edad, no puedo hacer que duerma con un señor que no conocemos. Y el señor se molesta, el señor Félix me comenzó a alzar la voz, me dijo que así no es Jesús, que yo los he cuidado, gracias a mí han vuelto, han estado salvos, lo cual es falso, porque el que nos ayudó fue el poblador, no fue el señor Félix. Y que así no es, y el señor Félix comenzó a hablar mal de nosotros frente a unos vecinos que estaban ahí, parados mirando, y se molestó, nos dijo, ¿saben qué? Continúen su vida, sigan ahí, hospédense tranquilos, descansen, yo voy a tener que dormir sentado en la puerta de la comisaría, porque así es, ustedes quieren dormir solos. No, pues es que no es dable una persona desconocida con una menor de edad, y sobre todo yo que no lo conocemos, no sabemos cuáles son sus intenciones. Y bueno, realmente la pasamos pésimo. Al día siguiente, por la mañana, esto es lo que pasó. Miren, esto es a lo que me refería con todo lo que nos pasó el día de ayer. Miren cómo quedó, estamos al día siguiente de todo lo ocurrido, nuestros zapatos, estamos todos cochinos, mi pantalón está todo sucio. Miren, está todo sucio mi pantalón, porque me he estado sentando y resbalando. Ahorita estamos aquí ya en Concachimba. Tuvimos que pernoctar una noche acá porque 10:30 de la noche nadie nos quería llevar hasta Chachapoyas, ya que es 1 hora de distancia y el toque de queda comienza a las 11. Por ende tuvimos que obligatoriamente pagar una noche acá, cuando ya teníamos un hotel pagado en Chachapoyas. Pero ni modo, son cosas que pasan y bueno, y hay que aprender de eso. Pero es una experiencia que va a quedar para toda la vida, pero desafortunadamente nos pasó, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Continuemos con la historia. como pudieron ver, terminamos nuestra ropa realmente sucia hasta más no poder, cansados, molidos, con las zapatillas ya pidiendo agua a gritos. Y bueno, desde allí teníamos que tomar una mototaxi, hasta que nos saque a la carretera para tomar una minivan que nos lleva hasta Chachapoyas. El único mototaxista que estaba por la zona nos dijo que no podía llevarnos porque estaba cansado. Eran 7 de la mañana. Así que el hotelero nos dijo, miren, ahí hay una 4x4, una pick-up, esas que tienen tolva atrás. Estaba dejando alfalfa a las casas, porque como ahí la mayoría de pobladores tienen sus burritos, caballos, entonces le deja alfalfa para que coman. Le dijo, díganle a él se va hasta la carretera, los puede jalar. Llegué y le dije, señor, buenas, ¿qué tal? ¿Nos puede jalar hasta la carretera? Sí, claro, suban, bien amable, señor. Nos llevaron hasta la carretera, le pagamos 5 soles por persona para que nos lleven hasta ahí, porque estaban lejitos. Y cuando llegamos a la carretera, nos dimos cuenta que estaba el señor Félix. No nos había estado esperando, pero nos miró mal. Y desde ahí ya retornamos hasta Chachapoyas. Pero en fin,
esta es la historia que pasamos. Realmente fue una travesía que no se la desea a nadie realmente. Chicos, realmente siempre que vayan a un lugar como estos, que son un poco, digamos, peligrosos, por así decirlo, sigan siempre las señalizaciones. Eso nos va a quedar de experiencia a mí, a mi sobrina, para toda la vida. Es una anécdota que la vamos a recordar por siempre, que va a pasar en generación esta historia. Pero si un consejo que les puedo dar es: sigan siempre las rutas señalizadas, no se dejen guiar por nadie que no sea un guía turístico. Si tienen la posibilidad de pagar un guía turístico, pueden hacerlo, pero en este lugar realmente no era obligatorio hacerlo, o sea, no era necesario realmente. Si tú seguías las líneas y los caminos señalizados, pues no te iba a pasar nada. Lamentablemente nosotros pecamos de confiados y dejarnos guiar por una persona igual que nosotros, que es un turista. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Felizmente estamos bien de salud, no nos pasó nada grave, simplemente fue un susto que nos queda de recuerdo y experiencia para una próxima aventura. Bueno, eso fue todo por el Story Time. Espero que les haya gustado. El siguiente domingo, espérense que vienen otros videazos que hicimos dentro de Amazonas, como las cataratas que ya les mostré, pero ahora vienen los miradores, los cañones y sobre todo qué cosas poder hacer en las ciudades de Chapoyas con bajo presupuesto. Así que si te gustó este video, te pido por favor que le des un gran like. Por favor, activa también la campanita, que es muy importante que lo hagas. ¿Por qué? Para que YouTube te pueda avisar con una notificación en tu celular, laptop, de donde quiera que me estés viendo, cada vez que yo suba contenido a este canal. Y sobre todo, compártelo con tus amigos para así poder crecer y ser más en esta familia, en esta comunidad de YouTube. Y puedan aprender más de mis conocimientos, lo poco que puedo saber que les puedo transmitir para que puedan conocer el Perú y fuera del Perú con bajo presupuesto y vean que viajar realmente no es para gente que tiene dinero, sino para gente que planifica bien sus viajes y ahorra constantemente. Así que bueno, conmigo será hasta el siguiente domingo. Que tengan un excelente día. Nos vemos.